Antes de ver la presentación del modelo de ciclo real, debemos estudiar dos tópicos previamente para poder entenderlos. El primero tiene que ver con un tópico matemático que tiene que ver con el principio del máximo aplicado a funcionales objetivos que tienen factores de descuento y se llama el hamiltoniano corriente. El segundo es la presentación de un modelo de equilibrio general estático que presenta los principios fundamentales sobre los cuales está fundamentado el modelo de ciclo real. Vamos a comenzar primero con el hamiltoniano en valor corriente. ¿Por qué necesitamos ahora un hamiltoniano en valor corriente o una modificación del principio del máximo tal cual como lo habíamos estudiado y que está en los videos tutoriales respectivos en este canal? Bueno, en aplicaciones económicas de la teoría del control óptimo es común que la función integrando G mayúscula, como lo vamos a llamar, suele contener un factor de descuento. Ese factor de descuento en tiempo continuo está expresado como el número E elevado a la menos ρ por T, siendo ρ la tasa de descuento, T el tiempo, y todo ese exponencial con base en el número E a la menos ρt lo vamos a llamar factor de descuento. Factor de descuento en tiempo continuo. Entonces vamos a encontrarnos con unas estructuras matemáticas funcionales objetivo que tienen esta forma. Note que ahora tenemos un integrando en el funcional objetivo que vamos a llamar G, ¿verdad? Y que sigue dependiendo del tiempo, de la variable de estado y de la variable de control, pero ahora está multiplicado, como ya habíamos dicho hace poco, por un factor de descuento que en tiempo continuo es igual al número E elevado a la potencia menos ρ por T, siendo ρ la tasa de descuento y T el tiempo. ¿Okay? Entonces nos vamos a encontrar con esas estructuras funcionales con frecuencia. Entonces ahora aparece, como está señalado acá con la flecha roja, un factor de descuento de esa forma exponencial cuya base es el número E, sujeto a una restricción dinámica, a una ecuación de movimiento que describe cómo varía en el tiempo la variable de estado, ¿okay? También llamada ecuación de estado, que es similar a la forma funcional que ya estábamos acostumbrados. Aquí lo único que está cambiando en estas formas que nos vamos a conseguir es el factor de descuento que estamos acabando de presentar o mencionar. Recuerden que el hamiltoniano usual es una función que es una combinación lineal. Si lo quisiéramos aplicar a rajatabla en esta forma funcional ahora con este factor de descuento, el hamiltoniano usual es una combinación lineal, ¿verdad?, mediada por una variable llamada lambda o variable de cuestado, ¿verdad?, una combinación lineal del integrando del funcional objetivo G. En este caso ahora el integrando contiene un factor de descuento más lambda veces el lado derecho de la ecuación de movimiento. ¿Okay? Ese sería el hamiltoniano usual si quisiéramos aplicarlo a rajatabla a este tipo de problemas. ¿Okay? Pero dado que el principio del máximo, como ustedes ya saben y está en videos tutoriales anexos en este canal, el principio del máximo exige que se diferencie al hamiltoniano con respecto a la variable de estado y a la variable de control, y dado que la presencia de ese factor de descuento agrega complejidad a las derivadas, es deseable definir un nuevo hamiltoniano que esté libre de ese factor de descuento. A ese hamiltoniano lo vamos a llamar hamiltoniano de valor corriente. ¿Okay? Y sirve para transmitir la naturaleza no descontada del nuevo hamiltoniano, es decir, vamos a eliminar este factor de descuento porque fíjese que aquí al tener este factor de descuento en el hamiltoniano estamos
poniendo el hamiltoniano en valor presente. Si lo eliminamos, vamos a dejar el hamiltoniano en valor corriente, y eso es lo que vamos a hacer. Primero vamos a trabajar un poco matemáticamente, algebraicamente. Este es el hamiltoniano usual que acabamos de presentar, que tiene el factor de descuento. Vamos a eliminar ese factor de descuento y algebraicamente lo vamos a hacer multiplicando ambos lados de la igualdad del hamiltoniano por un factor que haga que desaparezca este factor de descuento, que sería E a la rho por T, es decir, la versión complementaria de este factor de descuento, donde E estaría elevado a la rho por T en vez de a la menos rho por T, y multiplicamos ambos lados, el lado derecho y el lado izquierdo de la igualdad, por ese factor. Entonces eso es lo que estamos haciendo aquí. Note cómo hemos introducido ahora este factor multiplicando a ambos lados de la igualdad, y por supuesto que al multiplicar ese factor por E a la menos rho por T, eso da 1 y desaparece, ¿no? Entonces es importante que note estas dos estructuras matemáticas nuevas que se me forman, y vamos a introducir unas nuevas definiciones con esas estructuras matemáticas que están allí. Vamos a decir que el hamiltoniano usual multiplicado por E a la rho por T, ¿okay?, es igual al hamiltoniano corriente H sub C. Repito, vamos a hacer equivalente a este producto del hamiltoniano usual por el factor que hemos introducido y multiplicado, E a la rho por T, a el hamiltoniano corriente H sub C. O sea, este nuevo hamiltoniano que aparece es el llamado hamiltoniano corriente, que es el hamiltoniano usual multiplicado por este factor exponencial E a la rho por T. Y vamos a llamar el coestado corriente, la variable de coestado corriente lambda sub C, a esta estructura que está acá, que no es más que el producto del coestado usual por ese mismo factor exponencial E a la rho por T. ¿Okay? Entonces, con esas definiciones obtenemos el hamiltoniano corriente o libre de factor de descuento. ¿Okay? Y este sería nuestra versión operativa de trabajo del hamiltoniano corriente. Note que ahora hemos definido H sub C, el hamiltoniano corriente, ¿verdad? Partiendo de acá e introduciendo estas definiciones, lo que hemos hecho es sustituir, y ahora tenemos esta nueva expresión que está acá, que va a ser nuestro nuevo hamiltoniano. ¿Okay? Note que desaparece el factor de descuento, este que teníamos originalmente en el hamiltoniano usual. ¿Okay? Entonces, todas las condiciones del principio del máximo debemos ahora revisarlas, examinarlas para ver si es necesario hacer alguna actualización, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por ejemplo, recuerde que necesitábamos obtener la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de control. Si nosotros intentamos hacer eso para hallar el control óptimo y maximizar el hamiltoniano corriente, obtenemos, ¿verdad?, aplicando eso, es decir, buscando la parcial, la derivada parcial del hamiltoniano corriente con respecto a la variable de control U, vamos a ver que como el hamiltoniano corriente no es más que igual que el hamiltoniano usual multiplicado por el factor que acabamos de introducir, si nosotros sacamos este factor, porque es una constante de la derivada parcial, nos queda que la parcial del hamiltoniano corriente con respecto a la variable de control U no es más que esta constante que multiplica a la derivada parcial del hamiltoniano usual con respecto a la variable de control U. Es decir, no cambia nada porque esto es una constante, ¿okay?, que multiplica a la condición a la cual estábamos acostumbrados, de tal manera de que podemos trabajar sin ningún problema con la condición de que el principio del máximo, ahora con el hamiltoniano corriente, lo primero que tenemos que hacer es
encontrar la derivada parcial del hamiltoniano corriente h sub c con respecto a la variable de control u e igualarla a 0. Por supuesto, suponiendo que el hamiltoniano es cóncavo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este factor que está acá es una constante y no me va a afectar el resultado. Ahora, con respecto a la ecuación de movimiento o de transición, que explica cómo cambia en el tiempo la variable de estado, aquí sí tenemos que hacer una actualización. Recuerde que en el hamiltoniano usual, usted tenía esta condición que tenía que aplicar, era una de las ecuaciones diferenciales del sistema hamiltoniano, y que te decía o te dice que la razón de cambio de la variable de estado con respecto al tiempo, y' o y punto o de y de t, es igual a la parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de coestado. ¿Okay? Y eso es exactamente igual al lado derecho de la ecuación de movimiento. ¿Okay? Ahora bien, tenemos que actualizarla porque nosotros no tenemos ahora en el hamiltoniano, no tenemos la variable de coestado, sino que tenemos la variable de coestado corriente, ¿okay? Lambda sub c. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque recuerde que el hamiltoniano, como nos ha quedado ahora, h sub c, el hamiltoniano corriente, es igual a la combinación lineal del integrando del funcional objetivo g, ¿verdad? Ya sin el factor de descuento, por la variable de coestado corriente, lambda sub c, que multiplica al lado derecho de la ecuación de movimiento. ¿Okay? Entonces, si usted deriva este hamiltoniano con respecto a la variable de coestado corriente, lambda sub c, lo que va a obtener es f minúscula, ¿verdad?, que es exactamente igual a el lado derecho de la ecuación de movimiento y'. Entonces vamos a actualizar esta condición. Aquí sí tenemos que hacer una actualización, y aquí sí tenemos que hacer es la parcial del hamiltoniano corriente con respecto a la nueva variable de coestado corriente, lambda sub c. Para revisar la ecuación de coestado que explica la senda temporal o la razón de cambio en el tiempo de la variable de coestado, tenemos que hacer un trabajito algebraico un poquito fastidioso, ¿verdad?, pero necesario para poderlo deducir. Recuerde que la ecuación de coestado del sistema hamiltoniano tradicional implicaba esto: lambda prima, es decir, o lambda punto, es decir, la razón de cambio de la variable de estado en el tiempo, esta ecuación diferencial es igual a el negativo de la derivada parcial del hamiltoniano con respecto a la variable de estado. Okay, entonces vamos a trabajar primero del lado izquierdo y luego del lado derecho, y luego igualamos para obtener la nueva ecuación de coestado actualizada al hamiltoniano corriente, y eso lo vamos a hacer acá en esta lámina. Vamos a tener en cuenta esto que está acá, que es la ecuación de coestado usual para el hamiltoniano usual, ¿verdad?, o en valor presente. Y vamos a empezar con el lado izquierdo. ¿Qué tenemos en el lado izquierdo? En el lado izquierdo tenemos a lambda prima. ¿Y qué es lambda prima? Es la razón de cambio de la variable de estado en el tiempo, es decir, de lambda de t. ¿Okay? Recordemos primero que nosotros habíamos definido, al iniciar esta presentación del hamiltoniano corriente, una vez que hicimos la multiplicación del hamiltoniano usual por el factor e a la rho por t, habíamos obtenido esta relación que está acá, es decir, el hamiltoniano corriente que tenemos ahora, lambda sub c, no es más que el hamiltoniano usual, ¿verdad?, o en valor presente, multiplicado por el factor e a la rho por t. De tal manera de que si usted despeja de allí lambda, va a obtener esta expresión que está acá. Es decir, lambda no es más que el lambda corriente, lambda sub c, entre e a la rho por t. Pero si usted pasa e a la rho por t como multiplicando, al subirlo, entonces bueno, tiene que colocarle un signo negativo al exponente. Y vamos a trabajar con esa relación. ¿Por qué? Porque bueno,
¿qué es lambda prima? Lambda prima es la parcial de lambda con respecto al tiempo, ¿ok? La razón de cambio de lambda con respecto al tiempo. Si usted sustituye el lambda acá en la derivada parcial por esta expresión que acabamos de encontrar y donde introduce ahora a la variable de cuestado corriente, lambda sub c, entonces obtiene que le queda esta nueva derivada parcial. Y esta es la derivada de un producto, ¿ok? Entonces, ¿qué es la derivada de un producto? Bueno, aquí usted tendrá que esto es igual a este factor e a la menos rho por t multiplicado por la derivada parcial de lambda sub c con respecto al tiempo, y eso es lo que tiene aquí, más la derivada parcial de e a la menos rho por t, ¿verdad?, por lambda sub c. ¿Okay? La derivada de un producto. Pero ¿cuál es la derivada parcial de e a la menos rho por t por lambda sub c? Bueno, la derivada parcial de e a la menos rho por t es menos rho baja el exponente, ¿verdad?, que multiplica a e a la menos rho por t por lambda sub c, ¿ok? Y obtiene esta expresión que tiene acá, ¿ok? Entonces, bueno, esa sería nuestra expresión operativa. Ahora aquí lo que hemos hecho en 4 simplemente es transformar la derivada parcial de lambda sub c con respecto al tiempo en lambda sub c prima, ¿verdad? Y hemos dejado todo igual. Esa expresión podría simplificarse, podríamos sacar factor común, no lo vamos a hacer ahorita. Más adelante vamos a hacer una simplificación con esa ecuación 4, así que ténganla en cuenta. Y trabajando de igual forma el lado derecho, vamos a recordar también que habíamos definido que el hamiltoniano corriente no era más que el producto del hamiltoniano usual o en valor presente por el factor e a la rho por t, e a la rho por t, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a despejar h de allí, el hamiltoniano usual, y si lo despejamos, al igual que en el caso anterior, usted obtiene este cociente, porque este producto debería pasar dividiendo, pero si usted lo quiere expresar como un producto, debe subirlo con ahora el exponente negativo, ¿ok? Entonces, bueno, si usted tiene en cuenta eso, ¿verdad?, esa definición, y usted tiene en cuenta que la ecuación de estado del sistema hamiltoniano, ¿verdad?, implica, el lado derecho de la ecuación de coestado implica que debo derivar el negativo, debo tener la derivada parcial del negativo del hamiltoniano con respecto a la variable de estado, ¿verdad? Y yo sustituyo aquí h en la derivada parcial por esta expresión que acabo de obtener, que acabo de despejar, ¿verdad? Voy a obtener esto que tengo acá, ¿ok? ¿Por qué saco esto de acá? Porque esto es una constante, ¿ok? Esto es una constante, sale y me queda que el negativo de la derivada parcial del hamiltoniano usual con respecto a la variable de estado no es más que el negativo de la derivada parcial del hamiltoniano corriente con respecto a la variable de estado multiplicado por este factor de descuento. Ahora yo puedo igualar ambos lados porque ya trabajé el lado izquierdo, que fue lo que obtuve aquí en esta expresión 4, y ya trabajé el lado derecho, que es lo que acabo de obtener acá. Y entonces, si yo igualo ambos lados que he trabajado, que los he transformado, obtengo esta expresión que está acá, ¿ok? Note que este es el lado derecho, lo acabamos de obtener, y este es el lado izquierdo, que es lo que obtuvimos aquí en esta expresión 4. ¿Okay? Obviamente que al observar esta expresión que está acá, hay este factor de descuento que se me está repitiendo del lado izquierdo y del lado derecho, y lo puedo simplificar. Al yo removerlo, ¿okay?, que lo puedo remover simplemente sacando factor común e a la menos rho por t del lado izquierdo, ¿verdad?, y dividiendo todo entre e a la menos rho por t, pues bueno, me queda esta expresión que está acá, que va a ser la expresión de trabajo. Finalmente voy a obtener esa expresión que está allá, que está acá, ¿verdad? Va a ser mi nueva ecuación de coestado, ¿verdad? Pero del sistema hamiltoniano corriente, esta va a ser mi nueva ecuación de coestado, pero en los libros
usualmente aparece así o bajo esta forma alterna. Fíjate que lo que hicimos acá es multiplicar todo por menos 1 y entonces ahora en vez de esta derivada parcial ser negativa, ahora es positiva si lo multiplicamos por menos 1 y aquí cambia, ¿no? Cambia el signo acá. Ahora esto que estaba negativo pasa a positivo y esto que estaba positivo pasa a negativo y queda esta expresión 5. Esta es la expresión del hamiltoniano, de la variable, de la ecuación de coestado del sistema hamiltoniano que nos vamos a conseguir en el texto de macroeconomía que nos va a servir de base para presentar el modelo de ciclo real. Y es la que aparece en muchos textos, ¿no? En los libros de matemáticas suele aparecer esta expresión anterior. En este libro de macroeconomía que estamos utilizando y en otros muchos textos de macroeconomía se suele presentar bajo la forma que está en la ecuación 5. Entonces ahora tenemos todas las ecuaciones actualizadas del principio del máximo en valor corriente. Es decir, ahora vamos a obtener, cada vez que nos encontremos con un modelo de optimización dinámica, que modelo económico, macroeconómico o microeconómico que requiera optimización dinámica y presente un funcional objetivo descontado, vamos a aplicar el hamiltoniano corriente para eliminar ese factor de descuento y las consecuencias o el fastidio que representa tenerlo allí derivando. Entonces es una forma alterna más fácil de resolver. Uno plantea el hamiltoniano corriente, que no es más que la combinación lineal de el integrando del funcional objetivo G sin el factor de descuento más lambda sub C veces el lado derecho de la ecuación de movimiento. Y como ya demostramos, lo primero que tenemos que hacer es derivar parcialmente el hamiltoniano corriente con respecto a la variable de estado, igualarla a 0. Esa condición prevalece, con eso obtenemos el control óptimo, que normalmente nos queda siempre generalmente en función de lambda sub C, nos va a quedar allí, nos va a aparecer, y para obtener lambda sub C tenemos que trabajar con el sistema hamiltoniano. La primera ecuación del sistema hamiltoniano que ya hemos deducido es que y' o la razón de cambio de la variable de estado con respecto al tiempo es igual a la derivada parcial del hamiltoniano corriente con respecto a la variable de coestado corriente, y la que acabamos de obtener ahora, que es la nueva ecuación de coestado del sistema hamiltoniano, pero cuando tenemos el hamiltoniano en valor corriente o cuando queremos expresar el principio del máximo en valor corriente, que me dice que la derivada parcial del hamiltoniano corriente con respecto a la variable de estado es igual a la diferencia entre la tasa de descuento ρ por la ecuación, por la variable de coestado corriente lambda sub C, menos la razón de cambio de la variable de coestado corriente con respecto al tiempo, que es lambda sub C'. Entonces ahora yo voy a resolver los ejercicios aplicando estas ecuaciones que están acá. Vamos a ver un ejemplo rápido, ¿no? Ok, faltó las condiciones de transversalidad, muy importante recordar esto. Básicamente estas condiciones son muy útiles cuando el horizonte temporal es finito. Cuando el horizonte temporal es infinito, como vamos a ver en el ejemplo, estas condiciones de transversalidad pasan a un segundo plano. A ver, tenemos tres condiciones de transversalidad. La primera, ¿verdad? La A, va a tener que ver con problemas, como ya sabemos, en los cuales el estado terminal está dado. La segunda, que es la B, en este caso tenemos un problema en el cual no necesitamos condición de transversalidad. ¿Ok? Luego la segunda la vamos a tener en los problemas de línea vertical truncada, en los cuales el estado terminal me viene dado en forma de desigualdad. ¿Okay? Y la tercera se da cuando el estado terminal es libre. Entonces, por supuesto, en el caso A no tenemos condición de transversalidad, no la necesitamos porque nos dan el estado terminal y sabemos a dónde tenemos que llegar, ¿verdad? Es más fácil poder
seleccionar la senda temporal óptima, ¿verdad? Pero en los casos B y C vamos a necesitar estas condiciones de transversalidad. Fíjate que aquí lo único que hemos hecho es actualizar las condiciones de transversalidad anteriores en el hamiltoniano usual, cambiando lambda por su equivalente. Ahora lambda, habíamos deducido, lo acabamos de deducir en la lámina anterior, lambda es igual a lambda sub c por e a la menos rho por t. Entonces aquí lo que hemos hecho es eso. Entonces aquí tendríamos que la condición de transversalidad que aplica cuando tenemos un problema de línea vertical truncada es que el estado terminal por el coestado corriente terminal multiplicado por el factor de descuento es igual a 0. Igual pasa cuando tenemos un problema de este tipo, de esta naturaleza, ¿verdad? Un problema de línea vertical. En estos problemas de línea vertical, ya usted recuerda que la condición de transversalidad era que lambda en el tiempo terminal, o es decir, el coestado terminal era igual a 0, pero aquí lambda es igual a lambda sub c por el factor de descuento. Entonces sustituimos y obtenemos que esto es el coestado corriente en el tiempo terminal por este factor de descuento y lo igualamos a 0. Lo único que está apareciendo acá es lambda en sus versiones lambda sub c y el factor de descuento e a la menos rho por t. Pero fíjese que como esto es un producto de cosas y debe ser igual a 0, y obviamente e a la menos rho por t no es igual a 0, ¿ok? Entonces usted pudiera simplificar dividiendo b' y c' entre e a la menos rho por t, o multiplicándolas por e a la rho t, y desaparece ese factor que está allí que no me hace nada, y puedo sustituir esas condiciones de transversalidad b' por esta versión sin factor de descuento, que es totalmente equivalente, y c' por esta versión que está aquí sin factor de descuento, y esas van a ser las condiciones de transversalidad con las cuales vamos a trabajar. Vamos a ver una aplicación rápidamente de este hamiltoniano corriente con el modelo de Ramsey. ¿Okay? El modelo de Ramsey es un modelo de crecimiento con ahorro óptimo, producto de la mente brillante de el joven Frank Ramsey, un genio que murió joven, ¿verdad? Este es un modelo básico, el modelo que sirve de base, de punto de partida para los modelos de ciclo real, ¿verdad? Y bueno, ese modelo parte de suponer que tenemos una sociedad que tiene una función de bienestar social, un funcional objetivo de bienestar social U mayúscula, que tiene esa forma funcional que está allí, una integral. Vamos a suponer ahora que el horizonte temporal es infinito y que en el integrando de ese funcional objetivo está una función de utilidad que depende del consumo descontado, de que ahora nos aparece ese factor de descuento que está allí. Por eso vamos a aplicar el hamiltoniano corriente para resolver. Aquí lo tedioso es deducir la restricción de recursos, pero bueno, lo vamos a hacer, o ecuación de movimiento. Un poquito tedioso, un poquito de álgebra. Vamos a hacerlo aquí paso a paso y esperamos que se entienda. Un previo antes de explicar lo que acabamos a presentar. Recordemos siempre, tengamos en cuenta esto que está acá. Cada vez que usted se encuentre con una expresión de este tipo, para cualquier variable x, es decir, de x de t sobre x, ¿verdad? Que también se pudiera presentar bajo esta forma. Fíjate que es lo mismo, si usted aplica la doble c, usted tiene acá que esto es de x entre x por dt, o alternativamente esto pudiera ser 1 sobre x por dx de t. Eso es igual a x punto sobre x, ¿ok? ¿Por qué x punto sobre x? Porque x punto es de x de t y le queda esta x que está acá. Ahora, ¿qué es x punto sobre x? Bueno, es nada más y nada menos, como usted se habrá dado cuenta ya, la tasa de variación o de crecimiento de x. O sea, es la forma continua de expresar la tasa de variación o crecimiento de x, ¿ok? Entonces, cada vez que usted vea de x sobre dt sobre x o de x entre x por dt, eso es igual a x punto sobre x, es igual a la tasa de variación o crecimiento de la variable x, cualquiera que sea. Entonces, recuerde eso, de todas maneras lo vamos a dejar allí para que no se nos olvide. Eso es una relación que va a ser muy útil, ¿verdad? No la debemos olvidar.
para deducir la ecuación de movimiento, restricción dinámica a la cual está sometido ese sistema económico que quiere maximizar ese funcional objetivo U mayúscula que está allí en tiempo, en horizonte temporal infinito, vamos a partir de que en esa economía se produce siguiendo esa función de producción allí usual que usted conoce dependiendo del capital y del trabajo, y que si usted divide el lado izquierdo y el lado derecho de esa ecuación entre el trabajo, va a obtener la función de producción en términos per cápita. Es decir, aquí estamos dividiendo el lado izquierdo y el lado derecho entre L y bueno, obviamente al hacer eso ya la ecuación me pasa la función de producción a términos per cápita. Para significar que estamos en términos per cápita vamos a usar la notación donde ahora tenemos letras minúsculas, o sea, tenemos ahora Y minúscula y K minúscula, ¿ok? Entonces, bueno, ahora en la función de producción me queda el producto per cápita como una función del capital per cápita o la relación capital-trabajo, K minúscula. Y no entra en funcionamiento el empleo porque lo he básicamente algebraicamente sacado, desaparecido del juego. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta que tenemos una economía cerrada, sin gobierno, de tal manera de que en equilibrio la oferta es igual a la demanda agregada, la oferta agregada es igual a la demanda agregada, la oferta agregada que está dada por esta función de producción es Y, la demanda agregada, como nada más tenemos, digamos, firmas y hogares, tenemos que la demanda agregada es la sumatoria del consumo y la inversión. ¿Ok? De tal manera de que si nosotros expresamos la inversión como la razón de cambio del estado de capital con respecto al tiempo, que eso es lo que es, ¿verdad? Asumiendo que no hay depreciación. Ojo, muy importante eso. Si hubiese depreciación habría que incluirla allí. Aquí estamos asumiendo que no hay depreciación. ¿Ok? Entonces tendríamos que en equilibrio Y, el producto, la oferta, es igual al consumo más de K de T, que es lo que es la inversión, la razón de cambio del estado de capital con respecto al tiempo. Y si nosotros dividimos toda esa ecuación entre L y la expresamos en términos per cápita, lo que se puede expresar, nos va a quedar esa expresión que está allí. Note que no puedo expresar a la razón de cambio del capital con respecto al tiempo en términos per cápita. No lo puedo hacer y me queda multiplicando 1 sobre L a esa derivada con respecto al tiempo. Pero bueno, vamos a solucionarlo, vamos a resolverlo teniendo en cuenta esto. Teniendo en cuenta que dado a lo que dedujimos acá arriba, Y entre L es Y minúscula y Y minúscula es igual a F de K minúscula, y eso es lo que he colocado aquí. Fíjese, he sustituido Y sobre L por F de K minúscula, por aquí hice la deducción. ¿Ok? Y entre L es igual a Y minúscula, que es igual a F de K minúscula. Entonces la he colocado aquí, y aquí tengo C entre L, C mayúscula entre L, que es C minúscula, que es el consumo per cápita, el consumo per cápita, más esto queda igual porque no lo puedo expresar por los momentos en términos per cápita. Aquí tengo que hacer algún truquito. Para hacer ese truco nos traemos esa ecuación que acabamos de reexpresar en términos per cápita acá, y vamos a recordar algo. Si nosotros pudiéramos expresar el estado de capital en términos per cápita, sería K mayúscula entre L mayúscula, y eso sería K minúscula, es decir, el capital por trabajador, o la relación capital-trabajo, como también se le llama. Y bueno, si yo despejo de allí K mayúscula, voy a obtener que K mayúscula es K minúscula por L, ¿verdad? Nada del otro mundo allí. Ahora bien, si yo utilizo eso y sustituyo acá en esta ecuación donde tengo de K mayúscula de T, la razón de cambio del estado de capital, K mayúscula con respecto al tiempo, sustituyo por esta expresión para K que acabo de deducir, ¿verdad? Y hago esta derivada, esta es la derivada de un producto, ¿ok?
Recuerde que la derivada de un producto no es más que el primer factor derivado por el segundo sin derivar más el segundo derivado por el primero sin derivar, y eso es lo que vamos a obtener acá. Esto es la derivada de este producto, es K sin derivar por la derivada de L con respecto al tiempo, y ya usted sabe que la derivada de L con respecto al tiempo es L punto, ¿verdad? Más L sin derivar por la derivada de K minúscula con respecto al tiempo, ¿ok? Y si nosotros sustituimos esa expresión de K, recuerde que de K de T es derivado K mayúscula con respecto al tiempo y hemos obtenido esta expresión. Si nosotros sustituimos de K de T en nuestra ecuación de partida por esta expresión que acabamos de obtener, vamos a obtener esta expresión que está acá. Fíjense que habíamos dicho que F minúscula de K minúscula, es decir, la función de producción expresada en términos per cápita, es decir, el producto per cápita es igual al consumo per cápita más 1 sobre L por dK de T. ¿Ok? Entonces, si nosotros sustituimos en esta expresión dK de T por esta expresión que acabamos de obtener, nos queda que el producto per cápita, F de K minúscula, es igual a el consumo per cápita más 1 sobre L por esta sumatoria que está acá. ¿Ok? Y si nosotros ejecutamos esta propiedad distributiva que está acá, este factor, utilizando la propiedad distributiva, multiplicamos 1 sobre L por esto más 1 sobre L por esto, nos va a quedar esto que está acá. Esto es muy importante, fíjense lo que tenemos acá. Aquí tenemos que es igual F de K minúscula, el producto per cápita es igual al consumo per cápita más K, que multiplica a todo esto que está acá. Fíjense que es esto que está acá, de L sobre dt sobre L. Y ya habíamos dicho que es eso, ¿no? ¿Ok? Recuerde que habíamos dicho que es esto y aquí lo tiene. Cuando usted se encuentre cualquier variable macroeconómica con esa expresión, o esta expresión, usted sabe que usted está hablando de la tasa de crecimiento de esa variable. En este caso tendríamos entonces la tasa de crecimiento del empleo o la tasa de crecimiento poblacional, pudiera ser también. Entonces tenemos esto que está acá, una tasa de crecimiento, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es reemplazar esa tasa de crecimiento por un término, vamos a asumir que es constante, que esa tasa es constante, y vamos a decir que es igual a n, de tal manera de que ahora n sustituye a todo esto que está en el círculo acá, y vamos a decir que esa es la tasa de crecimiento de L, ¿ok? De tal manera de que ahora por fin, después de este largo y tedioso paso, podemos deducir nuestra restricción de recursos. Recuerde que en este problema, como en todo problema de optimización dinámica, es importantísimo que usted identifique primero, antes de resolver, cuál es la variable de estado y cuál es la variable de control. ¿Cuál es la variable de estado acá? Pues obviamente el stock de capital, en este caso el capital per cápita, K minúscula, ¿ok? ¿Y cuál es la variable de control acá? Pues obviamente el consumo per cápita o el consumo por trabajador C minúscula. De tal manera de que si usted, para expresar la ecuación de movimiento, despeja la variación de la variable, el cambio, la razón de cambio con respecto al tiempo de la variable de estado K minúscula, despeja, va a obtener esta expresión que está acá, por fin la hemos deducido. ¿Ok? Esta sería mi ecuación de movimiento. Esta sería la restricción. Entonces ya puedo formular el problema porque tenía el funcional objetivo, que es esta función de bienestar social, que en el integrando tiene una función de utilidad intertemporal descontada que depende del consumo, ¿no? Y ahora me faltaba, ¿verdad?, la ecuación de movimiento. Entonces ya tengo todo, puedo formular el problema y ahora puedo decir que el objetivo de esta sociedad, y normalmente estos problemas están planteados
la forma como se narra o se presenta el problema es suponiendo que existe un planificador social benevolente que está maximizando ese funcional objetivo que está allí. En ese caso se supone que si existiese este planificador social benevolente, él conoce la forma funcional U minúscula del integrando del funcional objetivo U mayúscula, ¿okay? Y conoce también la tasa de descuento intertemporal ρ, ¿okay? Entonces, bueno, suponiendo que eso existe, ¿verdad? Esa sociedad tiene como objetivo maximizar esa funcional objetivo que está allí sujeto a esa restricción o ecuación de movimiento que acabamos de deducir. ¿Okay? Básicamente esta ecuación de movimiento no es más que una tautología contable donde nos dice que la razón de cambio de la variable de estado, en este caso el capital por trabajador, la razón de cambio con respecto al tiempo de la variable de estado de K minúscula de T, la inversión por trabajador, ¿ok? Esto es la inversión por trabajador, ¿ok? Es igual a lo que se produce, el producto dado por la función de producción en términos per cápita, el producto per cápita menos el consumo per cápita menos K, que es el capital por trabajador multiplicado por la tasa de crecimiento de la población o la tasa de crecimiento del empleo, ¿okay? Básicamente es una tautología contable. El principio del máximo en valor corriente lo vamos a repetir, es todas esas ecuaciones que están allí, lo acabamos de deducir, esto es simplemente un ejercicio para aplicar eso, ¿no? Y lo vamos a tener en cuenta para resolver. Primero formulamos el hamiltoniano corriente. El hamiltoniano corriente contiene, como ya usted sabe, el integrando del funcional objetivo, que no es más que U minúscula, que depende de C, ¿verdad? No tiene, como ya acabamos de deducir, el factor de descuento, más lambda sub C veces el lado derecho de la ecuación de movimiento. ¿Okay? Entonces ese es el hamiltoniano corriente. Hacemos la parcial, la derivada parcial del hamiltoniano corriente con respecto al consumo, que es la variable de control, igualamos a 0 y obtenemos que eso, si nosotros despejamos, tenemos que U' de C es igual a lambda sub C. Una condición, por cierto, que nos dice que la utilidad marginal que depende del consumo es igual a lambda sub C, que es una condición virtualmente idéntica a las que uno consigue en las optimizaciones estáticas que se hacen en microeconomía utilizando el multiplicador de Lagrange. Ok, pero aquí, recuerde que aquí lambda, en este caso en su versión corriente, tiene más o menos el mismo significado como precio sombra que tiene lambda en la optimización estática. Okay. Y bueno, si nosotros aplicamos la tercera condición del principio del máximo, donde nos dice que Y', la razón de cambio de la variable de estado, es igual a la parcial del hamiltoniano corriente con respecto a la variable de coestado corriente, vamos a obtener esto que está acá, ¿verdad? Es muy obvio, si usted deriva este hamiltoniano corriente con respecto a lambda sub C, va a obtener esto, pero ya usted lo sabía porque esto es básicamente lo mismo que le dice la ecuación de movimiento. Entonces, una vez ya aplicados las tres primeras ecuaciones, nada más nos queda la cuarta, donde aplicamos la nueva versión de la ecuación de coestado para el hamiltoniano corriente. ¿Okay? Y al aplicarla obtenemos esa expresión que está allí. Derivamos parcialmente el hamiltoniano corriente con respecto a la variable de estado, que es K minúscula, es decir, el capital por trabajador, y obtenemos esa expresión que está allí. Y tenemos que igualarla a esto que está acá, que tenemos, que es ρ, la tasa de descuento, por la variable de coestado corriente menos la razón de cambio del coestado corriente con respecto al tiempo, lambda sub C'. Y si nosotros despejamos la razón de cambio del hamiltoniano corriente con respecto al tiempo, lambda sub C', vamos a obtener esa expresión que está allí. ¿Por qué queremos hacer eso?
Bueno, ya vamos a ver por qué. Recuerde que mi control óptimo, que es lo que quiero buscar, depende de lambda. Y si yo tengo esta expresión para lambda, esta ecuación diferencial, yo pudiera obtener lambda y sustituir y encontrar el control óptimo. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí. Pero por supuesto aquí lo vamos a hacer por una vía indirecta, porque aquí nosotros no tenemos la forma funcional explícita de U minúscula, ¿ok? Ni de la función de producción f de k minúscula. Entonces lo vamos a dejar indicado. Fíjese que si nosotros partimos, vamos a partir de dos ecuaciones. Si nosotros partimos de aquí, ya habíamos visto que U' de C es igual a lambda sub C. Si usted vuelve a derivar eso, va a obtener que la segunda derivada U2' de esta función U con respecto a C, ¿verdad?, por dc de t, porque recuerde que el argumento de la función de utilidad es el consumo, pero el consumo también depende del tiempo. Entonces usted tiene que hacer la derivada interna, ¿verdad? Esto es U2'. Cuando usted vuelve a derivar a esto es U2' de C, pero tiene que hacer la interna porque C depende del tiempo. Entonces sería U2' de C por dc de t es igual a la razón de cambio del hamiltoniano corriente con respecto al tiempo. Es decir, obtendría aquí de lambda sub C de t. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya tenemos eso. Ahora, nosotros habíamos llegado acá en la lámina anterior, ¿verdad? Habíamos llegado a esta expresión. Y fíjese que si nosotros trabajamos un poquito allí, ¿verdad? Simplemente como esto que está acá es lambda sub C' y esto que está acá es lambda sub C', usted puede igualar ambos, puede igualar este lado izquierdo que está acá con este lado derecho que está acá, y es lo que obtiene acá, porque ambas expresiones son lambda sub C'. ¿Okay? Esta es una manera de obtener una solución en la cual no dependa de la variable de cuestado, ¿okay? Que la variable de cuestado no quede. Entonces con ese truco usted iguala ambas y fundamentalmente llega a una expresión de este tipo que está acá. ¿Okay? Si usted despeja y pasa U' para el lado izquierdo de la igualdad, obtiene esto que está acá. ¿Okay? Recuerde las condiciones de transversalidad que aplican acá. ¿Okay? Aquí las vamos a aplicar como condiciones límite. ¿Por qué como condiciones límite? Porque el horizonte temporal es infinito. Entonces aquí vamos a hablar de que en el límite, cuando t tiende a infinito, el producto del cuestado terminal corriente por el estado terminal es igual a 0. ¿Okay? Entonces, como aquí el estado terminal es la relación capital-trabajo, es decir, K minúscula o el capital por trabajador, el equivalente sería esta condición de transversalidad la que aplicaría. Esta sería la condición que aplicaría. ¿Por qué como un límite? Porque el tiempo es infinito. Todos los problemas que vamos a resolver de ahora en adelante en macroeconomía los vamos a resolver como si fueran un problema de línea vertical truncada, porque son problemas de horizonte temporal infinito, y en horizonte temporal infinito nosotros no podemos resolver los problemas como si fueran de línea vertical, es decir, no podemos establecer taxativamente un valor en igualdad para el estado terminal. ¿Okay? Muy importante eso. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente si el horizonte temporal es infinito, usted no puede garantizar que esa igualdad se cumpla. ¿Okay? Entonces todos los problemas los vamos a resolver suponiendo que son problemas de línea vertical truncada en las cuales aplica esta condición que está acá como condición límite. De todas maneras, como va a ver ahora, no necesitamos de eso. Acabamos de resolverlo sin necesidad de recurrir a la condición de transversalidad. Muy bien,
Es decir, hemos hallado esta expresión que está acá. Y esa es la solución, esa es la solución. Lamentablemente no tenemos una forma explícita porque no tenemos la forma funcional para la función de utilidad U minúscula, pero supongamos que la tenemos. Supongamos que la función de utilidad es logarítmica y que la utilidad depende del consumo de forma logarítmica, es decir, la utilidad es logaritmo de C. Bueno, si usted hace la primera y la segunda derivada, si la función de utilidad es esa, usted sabe que la primera derivada es 1 sobre C y que la segunda derivada es menos 1 sobre C al cuadrado. ¿Okay? Nada de raro allí. Ahora, si usted realiza, sustituye acá y hace este cociente y aplica la doble C, va a obtener esta expresión que está acá. ¿Okay? Si usted sustituye acá la segunda derivada por menos 1 sobre C al cuadrado y la primera derivada por 1 sobre C, ¿verdad? Multiplica por menos 1, va a obtener esta expresión que está acá. ¿Okay? Fíjense que esta expresión que está acá tiene el del lado izquierdo esto que está acá. ¿Y qué es esto que está acá? Que lo hemos repetido desde que comenzó este tutorial. Bueno, cada vez que usted se encuentre con una expresión así, usted sabe que usted está enfrente de la tasa de variación de la variable en cuestión. Es decir, aquí estamos enfrente de la tasa de variación de C minúscula. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice eso? Que la tasa de variación o de crecimiento del consumo en el óptimo tiene que ser igual así. Si estás en el óptimo, debe cumplir con esta condición. La tasa de crecimiento del consumo debe cumplir con esta condición. ¿Y qué es esta condición? Te dice que la tasa de crecimiento del consumo debe ser igual a el producto marginal del capital por trabajador, F de K minúscula prima. Este es el producto marginal del capital por trabajador o del capital per cápita, menos la sumatoria de la tasa de crecimiento de la población o del empleo más la tasa de descuento intertemporal. De tal manera de que solamente hay tres posibilidades: que la tasa de crecimiento sea positiva. Si la tasa de crecimiento es positiva, es porque el producto marginal del capital por trabajador o por habitante es superior a esta sumatoria de tasas de crecimiento poblacional y de descuento intertemporal. Si fuese la tasa de crecimiento del consumo negativa, ¿verdad?, tendría que ser una situación al revés. Estamos en una economía donde el producto marginal del capital por trabajador es menor que la sumatoria de estas tasas, ¿verdad? Y si fuese cero, que la tasa de crecimiento del consumo es cero, es decir, consumo constante, ambas son iguales. ¿Okay? En términos sencillos, el plan óptimo requeriría que la tasa de crecimiento del consumo per cápita sea igual al producto marginal del capital per cápita menos la tasa de crecimiento de la población menos la tasa de preferencia intertemporal, RO. Entonces, esa es la solución. Entonces, con este ejemplo ya estamos en capacidad de afrontar la solución de los modelos macroeconómicos que nos vamos a enfrentar. El primero va a ser el modelo de ciclo real, el modelo RBC, el modelo RBC, que lo vamos a ver en un video tutorial posterior. Primero tenemos que presentar un modelo de equilibrio general estático en el cual podamos recoger los principios básicos que me recoge el modelo dinámico.